Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y como ya es costumbre estoy acompañado del profesor William Tapia. William, ¿cómo estás? Bien, 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 esperando que evidentemente la gente que nos vea siga viéndonos. Y hoy día les traemos un tema bien, bien especial, la verdad. Ha ocurrido harto, para variar, siempre todas las semanas ocurre alguna situación especial, interesante, ¿cierto? Acaban de atacar Polonia, Rusia dice que ellos no fueron, empieza el Mundial, como podemos ver, los futboleros deben estar muy animados con este tema. Jadwe dice que hay que crear frentes antifascistas. Hay harta cosa donde tocar, pero algo que llama la atención y que quizás tiene una relevancia muy alta para lo que significa la derecha hacia el futuro, porque ustedes saben que nosotros estamos discutiendo, hablando para que la derecha resurja como tal y tenga puntos que, digamos, la sostengan como tal y banderas que levantar. Es el tema de la educación, pero que no solamente desde un punto de vista más profundo, sino además de lo que ocurrió al momento de que el rector, el ex rector de Limba, en un programa matinal, acusó a que Iracy Hasler, la flamante alcaldesa de Santiago, le habría mandado a los directores de los colegios no aplicar la ley Aula Segura, ya aludiendo a que en la comuna, por decirlo así, esa ley no se iba a aplicar. Y ha habido una discusión bien, bien compleja acerca de si realmente las autoridades municipales tienen alguna capacidad de no hacer caso, digamos, a una ley de la República como tal. Y hasta qué punto el hecho de que ellos sean sostenedores de los colegios, de los liceos públicos, les permita a ellos hacer caso omiso a una ley de la República. Entonces, o dictar disposiciones administrativas que estén en contra directamente de la ley. Es interesante ese tema y creo que justamente eso es un asunto de gran relevancia para el resurgimiento de la derecha. Sí, efectivamente es un tema que venimos conversando ya desde que comenzó el Entre Copas, que es que el principal problema de Chile es un problema de respeto al Estado de Derecho, ¿ya? No solamente desde los particulares, sino también desde las mismas organizaciones del Estado, en este caso las corporaciones municipales. Sobre las declaraciones de Gonzalo Saavedra, el ex rector del INBA, hay dos puntos que a mí me parecen muy particularmente relevantes de abordar. Primero es lo que tú bien señalas, que habría una instrucción de parte de la administración de Iracy Hasler para no aplicar la llamada ley Aula Segura, la ley 21.128. Y lo segundo es precisamente a propósito de las autorizaciones que tendría que otorgar la autoridad, ya sea el director o el rector de un establecimiento educacional, para que Carabineros pueda ingresar en caso de tomas, en caso de que se esté desarrollando algún delito, por ejemplo, delitos de incendio, que estén lanzando cócteles Molotov, etcétera. Sobre el primer punto, creo que lo que es particularmente relevante sobre la ley 21.128 o ley de aula segura es tener claro que es una ley que refiere específicamente sobre los requisitos que debe cumplir todo establecimiento de enseñanza para poder cobrar el beneficio de la subvención, ¿ya? Es decir, lo que se está jugando acá es que el Estado, a través del Ministerio de Educación, le vaya a entregar fondos a esta institución educacional. Tiene que cumplir una serie de requisitos, tener un reconocimiento oficial del ministerio, a su vez también deben destinar todos estos fondos a los fines educativos, deben cumplir con ciertos porcentajes de estudiantes prioritarios, cosas que William debe conocer mejor que yo. Pero en particular hay un punto que se establece de manera muy somera y alguien que pueda estar leyendo este DFL2 sobre la subvención estatal podría pasar por encima, que es precisamente respecto de las modificaciones que ingresó esta ley Aula Segura. El primer requisito se refiere a que primero, debe existir unas medidas disciplinarias establecidas en un reglamento interno, ¿ya? ¿Cuál es la principal modificación que trajo esta ley Aula Segura? Que incluye requisitos específicos para decretar primero la medida de expulsión
o bien la de cancelación de matrícula de un estudiante. Los principales requisitos que establece acá el decreto es que estas causales, primero, deben estar claramente descritas en el reglamento interno y segundo, que afecten gravemente la convivencia escolar. Y es precisamente sobre este punto lo que comúnmente se menciona respecto de la ley aula segura. Lo voy a leer textual del artículo sexto de este BFL2. Se señala que es un acto que afecta gravemente la convivencia escolar, todo acto cometido por cualquier miembro de la comunidad educativa. Esto es importante porque puede ser tanto un profesor, un padre, un Papá, apoderado, un alumno, etcétera, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de algún tercero que se encuentre en las dependencias de los establecimientos, como podría ser, por ejemplo, un carabinero, perfectamente. Si un estudiante o un profesor ataca a un carabinero que está dentro de un establecimiento educacional, cae dentro de esta hipótesis de, de aquellos actos que afectan gravemente la convivencia escolar. Acá luego hace una descripción de las agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte o posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. Todos sabemos que se refiere a las bombas Molotov, así como claro. también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para prestar el servicio educacional. Ahora bien, dice, las disposiciones de reglamentos internos que contravengan las normas legales se entenderán no escritas, y es precisamente este el punto, porque un reglamento interno no puede restringir la aplicación de la ley, lo dice el mismo decreto. Dice, las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales se entenderán no escritas. ¿Qué quiere decir esto? Que como bien señalaba el rector, esta instrucción que da Iracy Hasler es una instrucción ilegal, porque no una instrucción dentro de la pirámide de la jerarquía de normas, las instrucciones, los reglamentos están acá, y las leyes están acá, y la constitución está acá. Entonces, ¿puede una instrucción de una autoridad administrativa, como es una corporación municipal, afectar el cumplimiento de una ley? No, no, es un no tajante. O sea, el solo hecho de que el rector reconozca que él dejó de aplicar la ley, en este caso, lo que se refiere a las medidas de expulsión o bien a la cancelación de matrícula en los casos procedentes, habla en sí mismo de que el rector dejó de cumplir con sus deberes. Y ante ese notable abandono de deberes, lo que corresponde es que sea removido del cargo, que se inicie un sumario Claro. administrativo y que sea removido. Ahora bien, ¿por qué es grave que lo haya hecho una alcaldesa, como en este caso Iracy Hasler? Porque ella está reconociendo que, en primer lugar, tiene un sesgo ideológico en contra de esta ley. Porque, claro, es Exacto. una ley que la promovió la derecha, no la promovió la izquierda. ¿Cuál es el problema que genera que no se apliquen las medidas de expulsión o cancelación de matrícula? Que uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo de que resuelvan o no el problema. Porque, claro, si expulsamos a un alumno que ha realizado actos vandálicos, que ha lanzado bombas molotov, quizás expulsarlo va a resolver el problema dentro de esa comunidad educativa, pero ese alumno tiene derecho a estudiar, entonces lo van a tener que acoger en otra comunidad educativa y así, en buen chileno, vamos trasladando el cacho de un lado para otro. Claro. Pero eso no es óbice para que se deje de aplicar la ley. Es inaceptable, es absolutamente inaceptable que se deje de aplicar la ley. ¿Por qué? Porque las medidas de expulsión y de cancelación de matrícula no son una gracia que le entrega la ley al rector o al director. No, es algo que le establece en conformidad a la ley para la preservación de la convivencia escolar. Convivencia escolar que muchos podrán pensar que es un concepto que no tiene mayor relevancia, pero la verdad es que es el concepto basal en una comunidad educativa. Entonces, cuando no tenemos una buena convivencia escolar, todo el resto del pilar respecto del currículum, respecto de los contenidos mínimos obligatorios se viene abajo, porque un alumno no puede aprender, un profesor no puede enseñar si hay una mala convivencia escolar. Eso es básico. Entonces, ¿quién es el que está llamado a mantener una buena convivencia escolar? A, es uno de sus deberes, el rector o director. Y acá se establece claramente que si un alumno realiza algún tipo de conducta como uso, porte, lanzamiento de piedras a carabineros, cualquier tipo de actos como los que hemos visto y ya estamos tristemente acostumbrados en los liceos emblemáticos,
eso atenta gravemente contra la convivencia escolar, lo señala la ley de forma expresa, y entonces hay algo que no está funcionando, hay alguien que no está haciendo su pega. En este caso, el rector o director, y claro, él puede excusarse diciendo, no, es que la alcaldesa nos dijo, ya, pero usted ¿a quién le responde? ¿Le responde a la alcaldesa o le responde a la ley? No sé, Ahí Willy, el ¿qué pensamiento tienes tú como autoridad en una comunidad educativa? ¿Tú dejarías de aplicar la ley porque te lo diga un alcalde? Por poner un ejemplo. No, 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 no. A ver, lo que pasa es que hay una cuestión bien interesante acerca de la relación entre, en este caso, la alcaldesa, ¿cierto? O cualquier alcalde en conjunto con el rector o el director de un colegio. ¿Por qué ocurre esto? Y ahí es donde uno puede identificar que el rector del INBA no puede en ningún caso justificarse aludiendo a la instrucción por parte de la alcaldesa. ¿Por qué? Porque si bien la alcaldesa es la sostenedora, digamos, de los liceos municipales de la comuna, hay leyes que impiden que la persona del rector o el director del colegio sea echado a menos que pase todo un proceso, ¿cierto? Muy largo para poder sacarlo del puesto. Y esto es algo que Claudio Orrego, en su momento cuando era el alcalde de Peñalolén, lo sostuvo en uno de los tantos libros acerca de educación que publicó en algún momento la UDP. Un estudio después del 2006, de la crisis del 2006, y una de las tantas insurrecciones, digamos, de la izquierda del año 2006, mucha gente empezó a escribir sobre educación. E invitaron a Claudio Rego a explicar una de las tantas cosas que uno ya sabía. Y era que desde los 90 en adelante, para poder echar a una persona, a un funcionario público, en este caso el rector o el director del INBA, por ejemplo, era muy difícil, tenías que llenar una cantidad de evidencia muy importante para hacerlo. Por lo tanto, él podría evidentemente no haber aludido a la instrucción, cumplir con la ley, y aún así no lo hubieran echado. Y si lo hubieran echado, después de un proceso muy largo, tampoco le pueden reducir el sueldo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, él no puede aludir a eso, ¿ya? Por otro lado, como tú bien dices, obviamente el sesgo de Irasi y Hasler es de carácter ideológico. Eh, porque claramente, y todos sabemos que los liceos públicos hoy día son nichos del poder de la izquierda. Y ya vamos a entrar en eso, pero es evidente que hay un sesgo ideológico y que ese sesgo, ¿cierto? Afecta obviamente a lo que tú bien aludes, que es el tema de la convivencia escolar, que no es un término que parece tan baladí, y no lo es, no lo es. En tanto, justamente la existencia de un ambiente o de una, digamos, de un contexto escolar que sea el adecuado es el que permite justamente que el fin de la educación se comprometa, que se logre como tal. Entonces, claro, hay una cuestión aquí, digamos, de sesgo ideológico, pero también de pragmatismo político por parte de Gracie Hasler, porque hace mucho tiempo que la izquierda se tomó el poder dentro de la escuela. Yo mismo en algún momento, cuando estaba hice mi práctica en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, me acuerdo perfectamente que justo ese año que yo comencé, había perdido el alcalde de la B y se había instalado José Ferrazuis, la ex alcalde de Providencia, ya que supuestamente era independiente, pero de todas maneras era apoyado por Frente Amplio. Y me acuerdo perfectamente que un día en la tarde me quedé después del almuerzo y me pregunté quiénes estaban ocupando el auditorium. El auditorium, que es un gran auditorium que tiene el liceo, lo tiene al lado de la biblioteca. Y yo siempre estaba en la biblioteca, entonces de repente pasé y dije, ¿quiénes están ahí? No, no. Y me dejaron entrar y me encontré con que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba dando una charla en el Liceo José Victorino Lastarria. ¿Qué año fue eso, Willy? Para que nos contextualizamos un poco. Año 2013. Ah, Año 2013. Tras, como ya sabemos, obviamente la segunda insurrección que fue el 2011. Entonces, eh, cuando tú ya trastocas este tema
Cuando conviertes la educación en simplemente una cuestión instruccional, pero ni siquiera instruccional, sino en la creación de huestes, en la creación de soldados para llevar a cabo la insurrección y que obviamente los liceos públicos no sean, sean precisamente ese escenario en el que se están convirtiendo las mentalidades para terminar en eso, o sea, es una cuestión gravísima. Y eso nunca se denunció, nunca se denunció. En ese sentido, la concertación fue cómplice de la destrucción de ese ambiente, de ese contexto, de esa convivencia escolar que es necesaria para lograr el objetivo de la educación. Lo que yo vi en el FPMR metiéndose en el Liceo Lastarria, probablemente cualquiera lo haya visto. Yo en un momento también tuve la práctica con otro profesor que enseñaba en el Instituto Nacional. Y él siempre me denunció que entraban grupos como el MIR también a las escuelas y que los profesores que estaban en esas escuelas permitían esta situación. Entonces, hay un descuido total, hay un sesgo ideológico evidente, hay responsabilidades que no se han solicitado, que no se han hecho, digamos, no se han hecho valer, y hoy día estamos donde estamos por esto. Porque la educación es una llave impresionantemente importante. Y es lo que nos tiene ahora como estamos. Sí, de hecho, eso que tú describes es abiertamente inconstitucional. O sea, fácilmente cualquier funcionario, cualquier apoderado puede haber presentado un recurso de protección porque se está vulnerando abiertamente el derecho a la educación. Exacto. Ahora bien, el segundo punto, y ya para cerrar el tema del ex rector del INBA, es que también se justificaba muchas veces en que no permitió el ingreso de carabineros al recinto cuando se estaban abiertamente desarrollando actividades delictuales al interior, era que también existiría una instrucción de parte de la alcaldía a propósito de que ellos no estaban autorizados para, valga la redundancia, autorizar el ingreso de carabineros al instituto. Eso es falso, o sea, volvemos con lo mismo, una instrucción de un alcalde, una instrucción de cualquier autoridad administrativa, no puede estar por encima de la ley. Exacto. Ahora bien, el Código Procesal Penal en el artículo 130 es muy claro, dice, en situaciones de flagrancia, se entenderá que hay situaciones de flagrancia, por poner un ejemplo, que se esté viendo actualmente que se está cometiendo actualmente un delito, por poner un ejemplo, o bien que se acabare de cometerlo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que en situaciones de flagrancia, como bien señala el artículo 206 del Código Procesal Penal, la policía está autorizada para ingresar a un lugar cerrado y registrarlo, sin el consentimiento expreso de su propietario encargado, ni tampoco con autorización u orden previa, cuando existieren signos evidentes de que se está cometiendo un delito al interior del recinto. Exacto. ¿Qué quiere decir Incluso, esto? dale. ¿Por qué Carabineros no llega y entra? Obviamente porque Carabineros eh, actualmente tienen, y no es una justificación bajo ningún respecto, pero sí tienen las manos atadas porque hay una lupa por sobre su actuar que está investigando cada uno de los procedimientos, buscando efectivamente algún error, algo que se vea poco correcto, ni siquiera ilegal. Porque claro, Carabineros tiene la facultad de ingresar a cualquier lugar o recinto cerrado cuando existieren signos evidentes de que se está cometiendo un delito al interior. En este caso, si vemos que desde la azotea se están lanzando cócteles Molotov, si vemos que al interior se están lanzando piedras, que están quemando, intentaron quemar a una profesora, yo recuerdo un tiempo atrás. No, claro. Entonces, ¿Carabineros puede entrar? Sí, por supuesto que puede entrar. No lo hacen porque obviamente existe un miedo. ¿Y es razonable? Claro, es razonable. ¿Hay un abandono de deberes? Sí, lamentablemente sí. Y en ese caso, Carabineros tiene una responsabilidad, tiene deberes constitucionales que no está cumpliendo. Ahora bien, ¿es necesario que un director, un rector autorice? No, ya quedó claro que no. No, para nada. Pueden llegar a ingresar, pero yo tengo recuerdo desde la, como tú bien señalabas, la primera insurrección, la Revolución Pingüina,
que muchas veces eh, tanto el intendente como el alcalde esperaban que venga una autorización judicial para poder realizar el desarrojamiento, o sea, romper la cadena, romper el candado y poder ingresar una toma. Siendo que en ese caso abiertamente se está cometiendo un delito. ¿Cuál es el delito de usurpación, de ocupación ilegal? Muchas veces fabricación de explosivos, de armas. Muchas veces se encontró eh, muchos elementos para fabricar estos cócteles Molotov. Entonces, ¿esto es algo nuevo? Tristemente no. Tristemente no. O sea, desde el 18 de octubre, claro, esto se ha intensificado y quizás se ha expandido a otros establecimientos que antes no presentaban este problema. Pero tú bien señalabas que en el año 2013 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya estaba realizando instrucción, porque no creo que vayan a mostrar la doctrina, no sé, histórica del Frente, no No, seamos ingenuos, o sea, el no brazo iban a hablar armado, sobre la figura de Miguel Enríquez, por poner un ejemplo, no, el FPR siempre fue el brazo armado del Partido Comunista, que el Partido Comunista se haga el hueón hoy día es otra cosa. exacto. Lo sabemos tiempo. Además Entonces, que ¿qué hay una... formación? Si tú mismo decías, acá están formando guerrilleros, Exacto, ¿qué les van a enseñar? Obviamente les van a enseñar a fabricar cócteles Molotov, les van a enseñar cómo eludir la acción de la justicia, cómo conseguir la impunidad, porque estamos hablando de que muchos de estos jóvenes que están realizando este tipo de conductas delictuales están sujetos a la ley de responsabilidad penal adolescente. Son personas que pueden ser sometidas a un procedimiento penal. Quizás no se van a ir presos, quizás claro, sí. En este caso sería una pena de reclusión en recinto cerrado, pero en este caso, eh, ¿qué podemos esperar de la educación? Como tú bien señalas, los rectores, los directores no están cumpliendo con sus deberes, y no solamente de ayer o antes de ayer. Yo creo que esta es una excusa, una chiva, como decimos en Chile, este ex rector para que no lo linchen, porque en algún momento exacto. tú puedes tolerar, pero llega un punto en el que o la conciencia te carcome, o bien tú dices, no, mi límite es este, desde aquí para acá yo no transo, y claro, la alcaldía dice, transen, y ya no es sostenible, pero no sé, yo no lo encuentro irresponsable, yo creo que él sí tiene una responsabilidad muy clara. Exacto. Esto Todas las habla autoridades, de de un hecho, problema. todos los reglamentos de convivencia, además, bueno, las orientaciones pedagógicas por parte del ministerio aluden a que tú tienes que no solamente, bueno, tener un catálogo, por decirlo así, de las, como tú bien dices, además del aula segura, donde dice identificar el acto punible, por decirlo así, de manera súper concreta y clara, sino que, y además de todo el proceso y de mediación que debe haber, etcétera, sino que además existe la obligación legal de hacer denuncia. Exacto. Y cualquier reglamento de convivencia lo tiene. Y por lo tanto también faltan a eso, faltan a esa responsabilidad evidente de denunciar los hechos delictuales. Y no hay ninguna orden administrativa o instrucción por parte de la alcaldía que limite esa posibilidad. De Tú hecho, como autoridad tienes que hacer la denuncia. es un deber, y de hecho, bueno, pues si lo quieren revisar, está en el 175 del Código Procesal Penal. Todas las Sí, personas que están obligadas a denunciar cuando toman en conocimiento de algún delito. Y específicamente se habla también ahí de los directores, inspectores e incluso los profesores tienen sí. este deber de denuncia. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los casos de violación. Cuando tú en un colegio ves una violación infraganti, ¿cierto? O algún tipo de acto de ese estilo, o cualquiera que digamos que lesione los derechos fundamentales de cualquier persona, en este caso, tú tienes el deber de hacer la denuncia. Es una cuestión que está reglamentariamente establecida. Entonces, no Y hay un aunque no cuento esté, aquí. como te digo, aunque no esté, la ley es súper clara, 175. La ley se presume conocida desde el momento de su publicación, así que no hay nada Claro, más que decir. Es ridículo. Ahora, a mí me gustaría indagar en ese sentido que evidentemente lo del rector del INBA, lo de la alcaldesa, y digamos, y de los profesores que yo te contaba en el Instituto Nacional, es porque obviamente hay una cuestión ideológica, ¿cierto? El sesgo ideológico. Pero por supuesto porque le dieron banda ancha en esta situación.
Y ahí donde de repente probablemente algunos liberales no estén muy de acuerdo conmigo, pero aquí va a arder Troya, diría yo. Y probablemente algunos amigos nacionalistas acá me van a encontrar toda la razón, o conservadores, y van a decir, oh, este cabro chico quizás no está tan equivocado. ¿Y por qué lo digo? Porque el liberalismo integral, o sea, el liberalismo que se instala, o esta idea de la libertad rajatabla, encuentra evidentemente un choque cuando identificamos a la educación o a las escuelas como instituciones represivas. Es decir, desde el momento uno en que algunos liberales se tragaron el cuento de Michel Foucault de que la educación era un dispositivo de control, es que entonces se, se embobaron con la idea de que en los colegios había que dejar banda ancha. Es decir, algo así como el liberalismo no debe interrumpir o no debe integrarse a un sistema de dispositivo institucional que busque de alguna u otra manera instalar las ideas liberales o las ideas de la libertad en las mentes de los chicos, porque eso significaría algo así como una educación opresiva. Esto viene incluso de mucho antes, del Emilio de Rousseau. La idea de como de Claro, soltar al cabro chico vaya y él aprenda solo, ¿cierto? Y aquí el profesor no tiene ningún papel que cumplir. es un facilitador del conocimiento. El profesor Es- también aprende porque él no sabe. Es un proceso de claro, creación Rancière, de aprendizaje. ya que Rancière, ¿cierto? Le ve que el profesor es ignorante, por lo tanto él viene a aprender con lo que le enseñan los estudiantes. Y por lo tanto hay como una comunidad en que el profesor y el estudiante congenian o embonan de tal manera que generan cultura y creadores de cultura y relevar la cultura del estudiante, del flight. Y es bien interesante esa postura porque esa postura, que es evidentemente de izquierda, también embonó con este liberalismo ingenuo que en algún momento se instala y que pretende llevar las lógicas liberales a todos los dispositivos institucionales, incluido obviamente la educación. Y el problema es que cuando tú renuncias a ejercer educación, otros lo hacen. Y esa es la gran causa de esta situación. O sea, es decir, a rey, como dice, a rey de puesto, rey puesto, una cuestión así. Es súper fácil. Entonces, ese liberalismo, la derecha en algún momento ha pecado, y ha pecado gravemente, de no entender que las ideas en el modelo era necesario reforzarlas. De alguna manera, si tú transmites esa información tarde o temprano se replica y va legitimando el sistema. Pero al entender que la libertad tenía que ser tan absoluta, tan a rajatabla, sin reglas, aquí hagamos todo lo que queramos, al integrar, que cada persona, si se un pepino por el culo es wea de él, o sea, toda esa estupidez que se asentó desde los 90 cuando va decantando esta situación, es obviamente la razón del por qué la izquierda viene y se toma estos puestos, se toma este espacio que el liberalismo dejó. Y dejó ahí porque no entiende la naturaleza de la educación. La educación, de hecho, la palabra educación viene de educare, ¿cierto? Educare, duc, ¿cierto? Refiere en latín a la idea de una guía. Incluso la misma palabra pedagogía, que proviene del griego, ¿cierto? Del paidos, ¿cierto? La idea de los niños, el pedes, significa pie, la persona, este sujeto adulto que acompañaba a los niños o los cuidaba por mientras que los papás estaban haciendo otra cosa, estaban trabajando. Y el agogos, que significa conducir. Es decir, la educación en su propia naturaleza es guiar. Guiar, chicos, guiar. Y mientras los liberales se comieron la idea de Piaget, de que los niños se educan solos, ¿cierto? O de que el individuo se educa solo, los comunistas estaban siguiendo la idea de Vygotsky, de que el profesor es relevante, se metieron en la escuela y nos metieron en el golazo de la vida. Perdónenme, pero los liberales, ahí los liberales no entienden nada, nada. Sí, efectivamente no entienden nada. Y bueno, y a propósito de estas discusiones semánticas, yo me acuerdo cuando yo estudié todavía se hablaba de alumnos. Y a muchos les Sí, molestaba el concepto alumno, les porque lo molesta. encontraban peyorativo.
Por eso se cambió a Claro, estudiantes y estudiantas. Una estupidez. claro, Claro, el la palabra alumno es el que no sabe, claro, el que que no no tiene la sabe, que no luz. hay luces. Y es así, o sea, si no, pues a lo mejor te quedas en tu casa jugando Play, si ya sabes, entonces, ¿para qué vas? Claro. Ahora Entonces, bien, creo yo que el principal problema que cometió el liberalismo acá es, primero, en confundir un poco la discusión sobre si los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Claro, naturalmente que son sujetos de derecho, son personas, pero porque sean personas y sean sujetos de derecho, no quiere decir que tengan libertad. Los niños, niñas y adolescentes no tienen libertad como la tiene un adulto. exacto. ¿Por qué? Porque están sujetos a la autoridad paterna, mal llamada patria potestad. No es compatible. Ahora, tampoco yo soy partidario de que, claro, uno cumple 18 años, e inmediatamente ya adquiere una conciencia. No, esto es un proceso progresivo. Exacto. Yo podría entender la autonomía progresiva si es que fuese razonable, pero en la autonomía progresiva que nos proponen es una estupidez, porque no es la misma la curva de aprendizaje es mucho más rápida entre los 16 y los 18 que entre los 8 y los 12. El salto cualitativo de aprendizaje, de madurez hormonal y fisiológico por de pronto es muy distinto. Entonces, yo creo que sí, cabe señalar y separar que desde los 14 a los 18 hay un salto muy rápido y muchas veces los padres quedan un poco atrás y los siguen viendo como niños, siendo que ya son adolescentes. No son niños, tampoco son adultos. Un adolescente yo podría reconocer que tenga cuotas de libertad, pero un niño no tiene libertad, porque no tiene conciencia. Para que uno pueda ejercer la libertad, uno primero tiene que tener un componente racional, un raciocinio, y además Exacto. tiene que tener información, conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, todas estas locuras, este liberalismo integral, de hecho, Irene Montero en España dijo que los niños, mira la estupidez, los niños tienen derecho a elegir con quienes quieren tener relaciones sexuales. No, los niños no pueden tener relaciones sexuales, partamos por ahí. No, no es un tema de que tengas libertad o no, es que no puedes, no tienes la libertad para eso. Un niño no tiene la libertad para trabajar. Desafortunadamente en la historia los niños han tenido que trabajar, Voy a sí, trabajar, claro. sí, pero afortunadamente es una práctica que viene en retroceso. Pero tú no tienes libertad para eso. Un niño no tiene libertad para consumir estupefacientes o alcohol. No la tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creer que los niños tienen libertades, creo yo que es trastocar absolutamente el concepto de libertad. Y si eso es liberalismo integral, creo yo que cualquier persona con dos dedos de frente puede estar en contra. Y debería estar en contra. Cualquier padre debería estar en contra. Sí, y por eso mismo es que todos estos conceptos de todas las libertades todo el rato es una estupidez. O sea, yo creo que ni el más liberal de los liberales o el más libertario que tenga dos dedos de frente va a estar de acuerdo con eso. No sé qué piensas tú, Willy. Mira, yo creo que viste en un punto importantísimo. O sea, la idea de la autonomía progresiva, como tú bien señalas, refiere a que el niño tendría ciertas facultades de ejercer la libertad en determinados aspectos, más allá de la edad en la que nosotros hemos reconocido supuestamente cierta maduración, que en muchos casos incluso no se da, ni siquiera a los 18 años. O sea, es una Sí, cosa más bien un poco ambivalente. todos Pero conocemos a alguien. claro, pero también hay que entender que la libertad como tal se ejerce cuando hay un otro que te reconoce como libre y por lo tanto sabe medirse al momento de actuar porque entiende que el límite de su libertad es la libertad del otro. Por lo tanto, incluso esos liberales integrales, Blasek, por ejemplo, que le gusta hablar del principio del daño, bueno, ¿tú crees que un niño puede aplicar el principio del daño? ¿Tú crees que un niño sabe, eh, así como de la nada, espontáneamente, ejercer su libertad? No. Hay adultos que no saben ejercer su libertad. Por algo el Código Civil los declara interdictos.
No hay no hay poca sabiduría en ese punto. E incluso yo llamaría a que estos liberales, porque insisto que ellos son los culpables de esto. Por eso te digo que de repente, probablemente algunos liberales van a decir, pero ¿cómo? Este liberal clásico está diciendo esto. Pero que claro, porque ellos no han entendido qué es el liberalismo como tal. Y que queramos o no, es, como bien dice Demian, es el consenso que se instaló desde la caída del muro. O sea, conservadores más, nacionalistas menos, en la discusión estaba dentro del marco del liberalismo. Por lo tanto, ellos son evidentemente los culpables de parte de esta situación. ¿Y cómo enrostrarlo? ¿Cómo ejemplificarlo? Bueno, vamos al siglo XIX. Veamos esta discusión que tuvieron durante un cierto tiempo José Joaquín de Mora, un intelectual español que arribado a Chile se convirtió en el rector o director del Liceo de Chile. Y cuando llega Andrés Bello, este gran literato venezolano, el tipo llega y se instala como el rector o el director del Colegio de Santiago. La gran discusión que tuvieron en torno acerca del tema educativo, acerca de los valores, el canon, acerca de las materias, las disciplinas que se iban a enseñar, porque una vez ganada la batalla del Ircay, ¿cierto? Se instalan los conservadores en el poder y ellos empiezan a mirar a la existencia del Liceo de Chile como un problema. No por nada, Lastarria reclama que Portales echó a José Joaquín de Mora. No solamente por llevarle la mena a sus compadres, ¿cierto? A Andrés Bello, sino que también porque lo veía como un peligro. Pero es interesante que dentro de las discusiones entre José Joaquín de Mora y Andrés Bello, en ninguna parte se pretende que la libertad, que la enseñanza de la libertad, no fuera por parte del colegio. Es decir, que el colegio, por decirlo así, o la institución educacional no tuviera un papel relevante al momento de instruir, al momento de entregar cultura. ¿Entiendes? Es decir, nadie podría decir, estos mismos tipos liberales integrales no van a poder decir que José Joaquín de Mora era un conservador. O sea, en ninguna parte del mundo. Él, de hecho, fueron los primeros que trajo a Adam Smith a América. Entonces, José Joaquín de Mora, este intelectual español, que habla de la libertad del comercio, de sus beneficios, de la filosofía escocesa, este tipo sabe que la educación implica transmisión de cultura. Y Andrés Bello, que obviamente algunos lo indican como conservador, pero a la vez también es un tipo liberal, de hecho Cristian Garay, el historiador, lo reconoce que estos supuestos conservadores eran más bien liberales, ellos también reconocen que hay una transmisión de cultura. Y por lo tanto la educación, quiérase o no, es adultocéntrica, es transmisión de cultura. Es lo que Ortega llamaría, ¿cierto?, una institución que lo que hace es entregar a las generaciones venideras los elementos culturales que entiende la sociedad son relevantes para que estos sujetos que están aquí sean sujetos sociales o humanos, por decirlo así, sujetos humanos correspondientes y ad hoc a lo que es el avance de la sociedad. Por lo tanto, esta discusión antigua nos revela claramente que los liberales no tienen idea de educación, no entienden, no entienden de qué se trata este tema de la educación, porque si lo entendieran, habrían comprendido que la educación no era un eslabón a soltar, no era, como lo llamaría Ortega, un sector en el que teníamos que aplicar la hiperdemocracia, la igualdad a toda rajatabla, que los sujetos, los niños, son tan capaces de ser inteligentes como para decidir o tomar decisiones, ¿cierto? Perdón, para tomar decisiones o para ejercer su voluntad de manera adecuada. O sea, si los liberales hubieran entendido eso del minuto uno, probablemente toda esta pajamada que estamos hablando, ¿cierto? Estos destrozos, estas instituciones como el Nacional, más que centenarias, ¿cachai? No habrían muerto como murieron hoy día. Ahora, ¿tú crees que todo este proceso de degeneración de todos los llamados liceos emblemáticos centenarios, por de pronto, responda específicamente a un proyecto que rompa la movilidad social? Porque si hay algo que han generado estos
institutos, todos en la mayoría de estos liceos emblemáticos, y de hecho es como el gran sello. Hemos tenido presidentes de la República, ministros de Estado, Claro. diputados, senadores. Quizás exista una intención, no creo que exista un plan así maquiavélico, no, pero yo creo que sí existe la intención de romper con esta movilidad social que naturalmente generan este tipo de instituciones que son estatales, pero que vienen siendo la excepción a la regla en la que estamos acostumbrados en Chile, a que los organismos estatales no estén a la vanguardia, que no sean lo de mejor calidad. ¿Por qué? Porque uno asume que es lo que te entrega el Estado, es gratis, y entonces, bueno, tienes que aguantártelas porque es gratis. Si tienes plata, pagas por algo mejor. Creo yo que rompe incluso con esa lógica a la que estamos acostumbrados, que quizás es una lógica nociva. Es bastante pernicioso pensar así, pero es la realidad. ¿Crees tú que hiciste tu práctica en el Lastarria? ¿En ese tiempo ya se veía un poco esta fractura o no estaba tan acentuada como a día de hoy? No, 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 ya se visualizaba muchas veces la pérdida del sentido y las discusiones que se estaban incluso fraguando dentro de los liceos. O sea, el mismo Lastarria se decía, pero ¿por qué nosotros somos los mismos chicos, los mismos estudiantes, de repente conversaban y dialogaban, hacían grandes discusiones en la cancha, me acuerdo como una asamblea, y discutían del por qué ellos eran privilegiados? Porque ellos eran tan privilegiados que tenían una escuela en la cual estaban las grandes mentes, por decirlo así, digamos, de la educación. Siendo que no era así, ¿no? O sea, era evidente que ya se veían señales de degradación intelectual, especialmente porque, claro, o sea, ya se veía la idea de que habían sujetos que estaban becados, por ejemplo, y que esas becas no respondían realmente a una cuestión de mérito académico, sino que ya tenían otra connotación. Entonces, de a poco se fue introduciendo esta idea de que el mérito ya no era un elemento importante dentro de la escuela. Yo me acuerdo en su momento cuando el Instituto Nacional la gente decía, oye, postula en séptimo, ¿cierto? En séptimo es cuando ellos tenían selección desde séptimo en adelante, y uno era como, oye, postula al Nacional, ¿cierto? Una institución de gran prestigio, y hoy día lo que vemos es eso. Pero yo tiendo a coincidir contigo. No creo, eso sí que no creo que sea espontáneo. O sea, No, no, hay un evidentemente no. plan. Yo haría un plan. Porque el plan gramsciano de meterse en los distintos, digamos, elementos de cultura, tomarse la cultura, por decirlo así, la izquierda se tomó la cultura, ¿qué institución más evidente que tomarse la educación? Que es obviamente donde se transmite la cultura. Sí, por eso te digo, la izquierda sabe que la educación es transmisión de cultura. Y por lo tanto la culpa la tienen otros. Esta vez la tienen otros. Es la derecha la que tiene la culpa. Porque ellos Claro, saben que es transmisión de cultura y por lo tanto ellos ocuparon ese espacio que los liberales dejaron y que los ocuparon conservadores el cargo de los lucharon por docentes. conservar, pero se retiraron. Los conservadores crearon otros colegios, se Es que fueron ese de es el los liceos. problema. Ese es el problema. Porque cuando viene una administración que uno puede decir de derecha, lo que uno esperaría es que saque al rector. Sabemos que es difícil, pero si tú sabes que el rector está privilegiando que ingresen estudiantes no por mérito, sino por ideología, muchas veces son activistas políticos con 14, 15 años. O sea, yo me acuerdo, yo estudié en un liceo bicentenario y me acuerdo que muchos llegaban no a estudiar, muchos iban exclusivamente a hacer la revolución. Esa era su función. Y tú los veías y literalmente no iban a clases, pasaban ahí justo los ramos, pero se ve que organizaron un paro, una toma, eran los primeros. Yo Exacto. estaba en ese grupo, por eso los conocí muy de cerca. Ahora bien, no creo que exista un plan, pero sí existe una desidia de parte de la derecha en no sacarlos del cargo de profesor. O sea, ser un profesor ahí creo yo que tiene mucha más relevancia, porque muchos eh, padres con hijos que tienen una capacidad intelectual quizás un poco superior al promedio, los llevan ahí, los adoctrinan y entonces tenemos una especie de súper revolucionarios, Ujú. revolucionarios que sabiendo que tienen capacidades un poco superiores al promedio, van a la universidad les reafirman lo mismo y vamos perpetuando el ciclo y nadie le pone un corte.
Ahora, no sé qué piensas tú de estos modelos Montessori, que a mí me suena muy, muy Emilio Rusoniano. No me gustan para nada. Si tú me preguntas, eh, la falta de estructura en la vida de una persona termina por el día de mañana o en algún momento decantar mal. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera en la Chile que estudiaba pedagogía conmigo y era de un Montessori. Y la tipa era incapaz de estructurarse, weón. Era incapaz que si le decíamos, por ejemplo, a esta hora nos juntamos, ella no llegaba. Porque ella era incapaz, digamos, de estructurar su vida. Una persona que no tiene estructura, en el fondo, no es funcional a la sociedad. Y ahí hay un punto esencial. Algunos me dirán, bueno, o sea, dentro de los criterios libertarios, el sujeto puede hacer lo que quiera, qué sé yo, la. Pero o sea, la única manera de perpetuar la sociedad es otorgando estructura social. De ahí el valor de la cultura que se otorga. Y por tanto, si tú no lo otorgas, tienes problemas. O sea, por ejemplo, ella tenía problemas nos afectaba a todos nosotros cuando teníamos que hacer un trabajo, eh, tenía prioridades en otro lado y prefería irse, no sé, por al Santario Vázquez, a hacer no sé qué cosa, andar en bicicleta, en vez de estar trabajando con nosotros. Entonces, finalmente, todos los demás se afectan por esta actitud de libertad, digamos, sin reglas. Entonces, yo no soy muy amigo digamos, de los Montessori. He tenido que lidiar con estudiantes Montessori que llegan al colegio y no dan el ancho. O sea, y es porque no saben estructurarse, no son capaces de sacar el cuaderno, Ricardo. O sea, no son capaces de sacar el cuaderno, de seguir instrucciones, de leer un libro. Porque claro, te dicen, pero que ellos agarren el libro que quieran, claro, pero hay momentos en que los chicos no agarran ningún libro y bueno, es cosa de ellos, ¿no? Y cuando llegan a un colegio estructurado, no tienen las habilidades necesarias, no han desarrollado las actitudes básicas de una convivencia escolar, digamos, fraterna. Entonces, es un problema. O sea, la lógica educativa de ese estilo, puede ser que alguien me llegue y me diga, no, o sea, que eso no es así, claro, porque siempre van a haber excepciones. Y en eso también tiene mucha relevancia el papel de los papás al momento de otorgar cierta estructura. Y claro, te puede Este es decir, otro claro, punto que podríamos sorry, tocar en otro programa. Porque sí, tú por siempre supuesto, señalas la diferencia entre instrucción y educación. Siempre claro, se ha dicho que la casa es la institución primaria en entregar educación. Yo sí. estoy de acuerdo con eso. Por Más algo allá de la diferencia semántica entre instrucción y educación, que creo claro, yo que ambas son relevantes. por algo el artículo primero de la Constitución establece que la familia es la base de la sociedad. O sea, es porque la familia transmite cultura, transmite actitudes necesarias para vivir en sociedad. Y cuando no está esa familia y se entrega a un Montessori en que lanzan al niño como el Emilio de Rousseau al bosque y que haga lo que él quiera, eh, no hay estructura. Y la falta de estructura crea displicencia. Es una cuestión natural. Ahora, si hay algunos que se salvan es porque hay algún elemento dentro dentro de lo pedagógico o dentro de la familia que otorga estructura. Es muy raro que un niño que no tenga ninguna de estos dos elementos se otorgue estructura por sí mismo. Es muy raro. O puede ser que haya otro contexto, que incluso que el tipo, claro, no tiene estructura, pero sí hace alguna disciplina física, por ejemplo, deporte. Y el deporte otorga reglas. Nosotros muchas veces recomendamos a los papás, lleven al niño a una escuela de fútbol o a algún tipo de deporte, que haga karate, que haga lo que él quiera en ese sentido, porque eso otorga estructura. Entonces es ultra necesario. Y ahí también, claro, está el papel de los profesores. Yo creo que ahí, de nuevo, ¿cierto? Hay una cuestión ideológica de parte, y es porque el liberalismo también se posmodernizó. ¿Y qué es esta idea de que el profesor, por decirlo así, no tiene ningún rol que jugar dentro educativo? Y que obviamente si lo llevas, ¿cierto? O lo trasladas al tema institucional, es por decirlo así como que la escuela no tuviera tampoco ninguna relevancia. Los directores tampoco. Y como bien dijimos en este programa, los profesores, las autoridades, el alcalde como sostenedor de los liceos públicos, etcétera, 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 tienen una responsabilidad. Yo quisiera quedarme con una idea
que transmitió Fernando Savater en algún momento en un libro que yo siempre le he dado, incluso a mis profesores, si tienen alguna duda, de repente, léalo. Puede ser un hombre de izquierda, puede ser un centro izquierda en realidad, pero Savater tiene muy claro lo que es la educación. Y uno de los comentarios decía, el profesor no puede entrar a una sala de clases sin creer que lo que va a transmitir o de lo que va a hablar es verdad. ¿Cachai? O sea, un profesor no puede entrar a una sala de clase pensando que no tiene nada de valor que otorgar. Y en ese Claro. sentido, cuando hay un choque cognitivo con los otros estudiantes, con su cultura, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesor? Ser un muro. Porque el árbol que crece, como todos bien sabemos, un árbol que crece sin guía, ¿hacia dónde crece? Hacia los lados. Lleva el tiempo. Se lo lleva el viento, lo lleva para un lado, lo lleva para el otro, ¿cierto? El árbol termina chueco, torcido. En cambio, el profesor tiene que ser un muro. Al momento en que crece el árbol, cuando se apega a un muro, crece hacia arriba. Tiene una guía hacia dónde ir. Y ese es el papel que el profesor tiene que tener. Díganlo opresivo, digan que es un dispositivo de control, me da lo mismo. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento, no, no es adoctrinamiento, es educar. Educar es guiar bajo ciertas convicciones de que lo que se está entregando es valioso y que es socialmente importante. Cuando tú quieres criar, cuando tú quieres educar a un niño para que éste piense solo, eso es educar. Porque el tipo piensa pero choca contigo. El tipo va creando sus propias ideas, se hace responsable de los juicios que tiene. Y ese es el juego de la educación. Es educar en libertad, no educar. No es entregar a que el cabro haga lo que quiera. No es que el árbol crezca hacia donde se le pare la gana. No. Eso es una mala comprensión de la libertad, es una mala comprensión de la educación y es la razón del por qué la derecha tiene toda la culpa de lo que ha ocurrido hasta incluso hoy día. Más allá de que, claro, sea la Irace Hasler, la que mandó la instrucción y todo lo demás, es porque la derecha dejó la educación de lado. Simple y llanamente. Y eso también es súper grave, porque ¿cuántos padres de derecha no les dijeron a sus hijos, ¿cómo vas a estudiar pedagogía? Te vas a morir de hambre. Exacto. Claro, Exacto. sí, probablemente no la vas a tener tan fácil, Ujú. pero volvemos a lo mismo. Cuando un espacio queda vacío, lo ocupa el contrario. Y en Chile Exacto. esto es particularmente decidor. ¿Cuántos ingenieros comerciales tenemos de derecha? Chile, la mayoría. ¿Cuántos profesores tenemos de derecha? ¿Cuántos Exacto. artistas tenemos de derecha? Son muy pocos. Muy, muy Son muy... pocos. Incluso, ¿cómo Y a no los le vamos a pocos. echar incluso, ¿cómo no le va a echar la culpa a los liberales si en algún momento ellos incluso estaban en contra de que hubiera un currículum mínimo? ¿Por qué? Porque era una intromisión demasiado onerosa del Estado. O sea, uno dice de repente, bueno, ¿y qué pasó con las ideas? Con el cultivo de las ideas. Yo creo que si no existiera el Estado, probablemente filosofía no estaría en ningún currículum nacional. ¿Por qué? Porque son Sencillamente. tipos. Y No se son mide en la PSU o no sé cómo se llama la prueba, prueba de PTU, acceso a la parece, educación superior. ya, Si olvidé el no se nombre. mide, no es relevante. Un pensamiento Exacto, tecnócrata. Y no nos exacto. hagamos los tontos, porque la tecnocracia viene de nuestro lado, nos guste o no nos guste. Viene de este liberalismo bien rancio, digamos, que no entendió, digamos, la lógica de cómo de lo que era la educación. Pero bueno, está abierta la cancha. Hoy día yo creo que la gente ya comprendió que la izquierda, teniendo el mango de la educación, es peligrosa. Hoy día, a pesar de que hay profesores que han sido perseguidos habitualmente por su pensamiento, o autoridades que también persiguen, obviamente, a los profesores o rectores que se hacen los locos, hoy día creo que hay un gran puente, es decir, hay una oportunidad para que los profesores empecemos a cambiar la lógica. Por favor, o sea, al menos en la experiencia que yo he tenido, en algún momento fui perseguido,
me echaron de algún colegio porque yo pensaba distinto y sin embargo, profesores, colegas que pensaban de otra manera, terminaron por aceptar mis lógicas porque eran razonables, eran evidentes. Entonces, los profesores hoy día no deben temer a decir lo que piensan, deben intentar, de todas maneras, luchar porque sus ideas estén ahí, sean relevantes. Y los estudiantes, a pesar de que ellos siempre van a tener un choque, especialmente cuando ya vienen, digamos, adoctrinados desde chicos, uno puede generar cambios. De a poco, de a poco. Este es un camino largo. De nuevo, la educación es clave. Y la única manera es de que tengamos valentía. Tenemos que tener valentía para nuevamente decir nuestras ideas. Y por lo mismo quería terminar, digamos, el programa eh, dando esta recomendación de justamente este tipo. Este tipo que probablemente algunos no lo han leído porque saben que es de centro izquierda. Bueno, el tipo, Fernando Savater comenzó siendo anarquista, Sí, es. ¿ya? Así lo conocí yo. Claro, al anarquista, al tipo que decía, el Quijote de la Mancha a la mierda, ¿qué van a leer el Quijote? Decía él en algún momento. Para posteriormente pasar a ser un liberal más o menos integral y terminó siendo un socialdemócrata. No sé si ese sea el camino de siempre, pero sí lo que siempre fue Fernando Savater fue un profesor. Y yo, al menos yo quisiera recomendar este título, ya que se llama Lugares con Genio. El tipo viaja, viaja por el mundo, viaja por Europa, ¿cierto? Viaja a Chile para indagar en los lugares, los encuentros que tuvo Pablo Neruda, viaja a Buenos Aires para conocer ese Buenos Aires que Borges, digamos, al que Borges le canta. Viaja a Roma, o sea, a Florencia, disculpen, para conocer, digamos, qué es lo que pasó con Dante cuando se le ocurrió escribir esas cosas, ¿cierto? En la Divina Comedia. El tipo siempre tuvo un afán de profesor. Quiera o no uno estar de acuerdo con él, pero ese afán de profesor es lo que a mí, al menos, siendo muy de derecha, me cambió muchas perspectivas de cómo educar, de cómo hay una labor que el profesor tiene que tomar y que somos relevantes, porque sin nosotros la sociedad no existe. De verdad, Fernando Sabater, léanlo, de verdad, es muy bueno, incluso más allá de que tú no estés de acuerdo con ciertas ideas, lo disfrutas. El tipo escribe muy bien, demasiado bien diría yo, un tipo que ya dejó de escribir, digamos, porque se le murió la señora y dijo, no quiero más. Debe haber escrito más de 80 libros en su vida, pero el tipo de verdad es relevante y tiene esta noción de ser profesor, que es lo que siempre ha sido necesario en mucha gente de derecha. Excelente. Por mi parte, agradecerte, Willy, por el comentario, por la experiencia personal y un gusto, como siempre, un tema particularmente tenso, un tema complejo. Hay mucha gente que puede pensar que no, la educación no es tan importante. Sí, la educación que se da en las escuelas es importante, la de la casa es aún más importante. Muy Y importante. si no lo haces tú, si tú no tomas las decisiones, otro las va a tomar por ti y no lo va a hacer por tu bien. Tengan Claro. eso por seguro. Así que por mi parte, un gusto, saludos y hay que basarse. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.